Hola amigos de SAP Tips, aquí nuevamente con un video muy bueno para ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que es navegación básica. He querido dividir este video en dos para que no sea tan largo y así también ayudarles, ¿verdad? Para que si desean ver una parte del video, nada más, entonces ven ese video en específico. Entonces, este video es más enfocado a todos aquellos ustedes que vienen empezando en el sistema, ¿verdad? Que jamás han entrado a SAP, es primera vez que van a entrar. Entonces lo quiero hacer lo más sencillo posible, ¿verdad? Para ustedes y que ustedes puedan aprender, ¿verdad? Del sistema por primera vez. Entonces, cuando ustedes entren en su computadora por primera vez para entrar a SAP, todos tendrían que tener un icono en su escritorio que se llame SAP Logon. Ese sablogón, ¿verdad? Es donde nosotros al darle doble clic vamos a poder accesar por primera vez al sistema. ¿A dónde es que ustedes tienen que darle doble clic? Bueno, normalmente por ejemplo, cuando uno va a una capacitación, solo va a haber una sola línea que diga capacitaciones. O, por ejemplo, cuando ya van a trabajar en el día a día, ¿verdad? Ya en producción, en productivo, va a decir producción aquí. Pero la línea que les hayan configurado ustedes, esa es la que ustedes tienen que ingresar. Entonces le dan doble clic y entonces les aparece esta ventana. Esta es la ventana inicial en donde tenemos que colocar mandante, usuario, contraseña e idioma. Normalmente el mandante, a no ser de que se les indique a ustedes, ¿verdad? El número que aparece ahí es el que tenemos que usar, salvo que el capacitador o la persona que les esté dando la inducción les diga lo contrario, ¿verdad? Les van a asignar un usuario, ¿verdad? Y les van a asignar una contraseña inicial. Generalmente esa contraseña es inicio 01 o inicio, ¿verdad? Entonces ustedes van a ingresar esa contraseña y les va a aparecer una nueva ventana aquí en donde les va a pedir que pongan la contraseña final, ¿verdad? La que ustedes van a tener en su usuario y tienen que repetirla. Entonces normalmente yo le aconsejo a los usuarios que al inicio, inclusive cuando están en capacitaciones, coloquen una contraseña fácil, ¿verdad? Para que se puedan recordar de ella sin ningún problema. Entonces yo normalmente les digo que pongan del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual abajo. Ya en el día a día, cuando ya estén trabajando en productivo, sí pongan una contraseña un poco más fuerte. Generalmente se recomienda mayúsculas, símbolos y números, ¿verdad? Para que quede una contraseña fuerte. Una vez que ya ingresan arriba y abajo, ¿verdad? Y bueno, normalmente el idioma que vamos a entrar es español, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden cambiarlo a inglés si desean, colocando EN, ¿verdad? Entonces continuamos aquí con tomar. Le decimos que sí, que continuamos. Y esta es nuestra pantalla inicial, ¿sí? Esta es la pantalla de nosotros, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, en esta pantalla inicial vamos a ir explicando qué significa cada cosa, ¿verdad? Para que ustedes queden totalmente comprendidos en el tema. Entonces, primeramente, SAP divide la pantalla en tres, ¿verdad? Tenemos el menú superior o el menú del sistema, que es este que está acá arriba, ¿sí? Donde tenemos menú, tratar, favoritos, detalles, ¿verdad? Luego tenemos el área de barra principal, que es esta que está aquí, ¿verdad? Donde tenemos este cheque grande, donde tenemos este cuadro, donde tenemos estos botoncitos que están aquí, verde, amarillo y rojo, botón de imprimir y así, ¿verdad? Vamos a entrar en detalle a cada uno de ellos y tenemos esta ventana final, que es esta de acá abajo, en donde tengo un menú secundario acá abajo y el acceso
al menú de SAP, ¿verdad? Al árbol de SAP, como me gusta llamarlo. Y acá abajo, al final, tenemos una barra de estatus en donde al abrirla, darle clic ahí donde dice Session Manager, esa flechecita que está aquí abajo, me dice, ¿verdad?, en qué mandante me encuentro, cómo se llama mi usuario, cuál es el programa que estoy ejecutando y en qué transacción estoy. Yo recomiendo que ustedes dejen esta de aquí, porque a ustedes al iniciar en SAP van a querer ir aprendiendo las transacciones que van usando. Entonces siempre es bueno dejar la transacción aquí como opción, ¿verdad? Para que vayan viendo en qué transacción vamos trabajando, ¿verdad? Esta imagen es una imagen estándar que les aparece ahí, ¿verdad? La pueden deshabilitar si quieren también. Y esta es la carpeta de sus favoritos. Entonces, aquí en el menú superior, ¿verdad?, podemos encontrar varias opciones, ¿verdad?, para que ustedes trabajen en la ventana inicial. A mí de aquí arriba, para los usuarios, lo que más me gusta enseñarles es esta parte de aquí, detalles y opciones. ¿Sí? Aquí donde está acá, vamos a ir ahí para que vayamos configurando el sistema. Entonces, ¿qué tienen que marcar de aquí? Bueno, primeramente necesitan marcar este. Es uno de los más importantes que yo considero que pueden tener, donde es visualizar los nombres técnicos de las transacciones. Si ustedes dejan esto en blanco y empiezan a buscar una transacción, por ejemplo, yo voy a buscar aquí una transacción en logística, producción, datos maestros. Vamos a irnos aquí en hoja de ruta, por ejemplo, hoja de ruta, ¿verdad?, específica, crear. Fíjense que aquí solo me dice crear nada más, ¿verdad? Pero yo no, si yo entro aquí a esta transacción, fíjense que abajo la transacción es la CA01, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que me aparezca la transacción aquí a la par? Entonces, justamente es ahí. Nos vamos a detalles, opciones, marcamos aquí donde dice visualizar nombres técnicos y ya cuando vuelva a abrir el árbol para buscar esa transacción, ¿verdad? Ya, efectivamente a la par, aparte del texto, se me coloca lo que es la transacción como tal, ¿sí? Entonces eso es muy útil, ¿verdad? Para que ustedes vayan aprendiendo las transacciones de a poco, ¿sí? Otra de las opciones que tenemos es, por ejemplo, si ustedes no quieren ver este menú SAP, sino que solo las transacciones que se les asignaron a su usuario, entonces le dan aquí donde dice menú usuario y entonces ya esas son las transacciones, digamos que normales, que le asignaron a su usuario, ¿verdad? Va a depender de usuario a usuario, ¿verdad?, según las autorizaciones que tengan, pero aquí les debería de aparecer un listado, ¿sí? Yo recomiendo dejar nada más el menú de SAP, que es este botón de aquí, ¿sí? Otra cosa muy importante, ¿sí? Cuando ustedes ponen el mouse encima de un botón y lo dejan por unos segundos, el sistema les da como una explicación del botón. Si se fijan, aquí me dice que se llama menú SAP el botón y que el equivalente en el teclado es control más F11. Siempre, siempre, siempre todos los botones están ligados a una combinación en el teclado, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo también. Otra de las cosas, bueno, ya pasando de este menú de arriba, que también si yo me voy aquí en menú principal, ¿sí?, puedo hacer ese cambio de menú usuario y menú SAP, ¿lo ven? También, por ejemplo, si me voy aquí en sistema, tengo la opción de salir del sistema también, si yo quisiera, ¿sí? Entonces, digamos que este menú superior es un complemento a todos estos demás menús que están abajo, ¿sí? Entonces, yéndonos aquí a la barra de navegación, en esta barra de navegación, por ejemplo, yo tengo el botón de continuar, que en el teclado el equivalente es Enter. Este también me sirve para validar en la transacción, por ejemplo, cuando yo termino de llenar data en una transacción, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le doy allí, él me valida la información que yo tenga, que yo haya ingresado, ¿verdad?, en la transacción, que es el equivalente de Enter. Este menú, esta barrita de aquí, como para ingresar algo, es donde yo coloco
la transacción a la cual yo quiero dirigirme. Si yo conozco el código, yo puedo ingresarlo aquí perfectamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un material, entonces es la MM01. Entonces le doy Enter y el sistema me lleva directamente a la transacción MM01. Aquí la podemos ver abajo. Entonces, por ejemplo, quiero visualizar inventarios MM52 y le puedo dar aquí al chequecito o le doy Enter, ¿sí? Aquí me lleva el sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando ustedes entran a una transacción, se habilita este botón verde que está aquí y si se fijan se llama atrás, ¿sí? Entonces, estos tres botones, eso es lo que hacen, me permiten regresar. Este también me permite regresar o finalizar la transacción. Si yo le doy dos veces, o sea, si me salgo de aquí y le vuelvo a dar, me pide salirme de SAP. Entonces ahorita no lo voy a hacer, pero también me sirve para regresar, ¿sí? Eso es importante. Y si se fijaron, también se habilita este botón rojo. Este es el de cancelar, ¿sí? Hay ocasiones en las que tal vez estamos trabajando, creando un dato maestro, por ejemplo, y tal vez queremos cancelar lo que estamos haciendo. Entonces le damos a ese botón. El sistema me va a pedir si deseo cancelar el tratamiento. Le digo que sí. Aquí también, por ejemplo, hay otros botones. Si yo puedo imprimir un documento, se me va a habilitar este botón de imprimir. Si, por ejemplo, necesito buscar, en este caso, si estoy en el menú principal, si yo le doy a este botón de búsqueda, el sistema lo que va a hacer es que, si por ejemplo yo necesito buscar la CA01 dentro del árbol, ¿sí? Dentro de toda esta jerarquía, yo le doy buscar y él se pone a buscar esa transacción en todo el árbol. Y si se fijan, me la ubica en producción, hoja de ruta y hoja de ruta específica, crear, ¿sí? Esa también es muy útil por si desean buscar una transacción. Y por ejemplo, tenemos lo que son estos botones de aquí, que estos son, por ejemplo, cuando yo tengo una página muy grande, ¿sí? Una página muy grande y necesito ir bajando poco a poco, lo puedo hacer dando clic a estos dos botones de aquí. O si por ejemplo quiero ir al final de la hoja, también le puedo dar a esta doble flecha para abajo, o si quiero regresarme al inicio del documento también. Este botón de aquí es muy importante también y lo van a estar usando bastante, que es el de una ventana nueva. Yo puedo tener hasta 6 ventanas abiertas de SAP. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una. Si yo le doy 6 veces aquí, 1, 2, 3, 4, y esta va a ser la última porque ya está en la quinta. Y si le quiero volver a dar, exactamente, me tira el warning de que ya he alcanzado el máximo de ventanas. O sea, yo puedo tener hasta 6 ventanas en simultáneo abiertas. Ahora, ¿qué me permite eso? Bueno, me permite trabajar en múltiples transacciones. Si yo, por ejemplo, necesito estar viendo un estado de resultados, pero al mismo tiempo necesito estar viendo una cuenta en particular, puedo tener ambas ventanas abiertas. Por ejemplo, ustedes saben de que si estamos en Windows y teniendo ventanas, si ustedes le dan aquí clic encima, sostenido, y lo llevan hasta el final de la ventana hacia la derecha, Windows automáticamente me deja esta ventana hasta la mitad de la pantalla y yo, por ejemplo, puedo escoger cuál va a ser la siguiente que quiero que esté a la par. ¿Sí? ¿Ven? Entonces puedo tener las dos transacciones a la par trabajando, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar aquí, vamos a maximizar esta otra vez. Dicho sea de paso, estos tres botones que están aquí son los mismos que están en Windows, de minimizar, maximizar o volver a hacer un tamaño de ventana, o cerrar también. Aquí también yo puedo cerrar SAP. Entonces, este botón, por ejemplo, lo que me hace es, me permite hacer links de transacciones para dejarlos como un acceso directo en el escritorio, ¿verdad? Igual me va a pedir una contraseña al momento de ingresar en la transacción, pero me hace como un shortcut, un acceso directo en el escritorio, ¿sí? Y finalmente estos otros dos botones, uno es de ayuda, ¿sí? Que este me permite, por ejemplo, si tengo alguna duda
dentro del sistema, me permite también buscar aquí dentro de la utilidad que tiene SAP de ayuda. Cabe destacar que si no tenemos instalado en nuestro servidor toda la documentación de ayuda de SAP, el sistema no me va a mostrar nada. Eso es importante que ustedes lo sepan. Normalmente cuando son servidores así de prueba o servidores de capacitación, normalmente no va a estar toda la documentación instalada dentro del servidor. Entonces es muy posible de que esté en blanco, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si entró, entonces me permite visualizar, y esto es muy importante para usuarios nuevos, visualizar esto de aquí, ¿sí? Esto es lo que yo quiero que ustedes vean por ahorita. Finalizar la transacción actual. Fíjense que dice que podemos introducir una diagonal n y eso me va a finalizar una transacción que esté trabajando. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran a la MB52 nuevamente y ustedes aquí en esta barra le colocan diagonal n y le dan enter, eso me va a sacar de la transacción que estoy en ese momento. Pero fíjense qué pasa si yo, por ejemplo, le doy MB52 y digamos que de aquí yo quiero moverme a crear material. Entonces, por ejemplo, pongo diagonal n para que finalice la transacción en que estoy ahorita y le pongo después MM01 y eso lo que va a hacer es finalizar esta transacción e ingresar a la MM01. ¿Ven? Entonces, directamente puedo hacer ese movimiento. Otra de las cosas que me decía aquí es que puedo borrar el modo actual, ¿verdad? O sea, puedo eliminar este modo en que estoy ahorita. O, por ejemplo, puedo con la diagonal O generar una lista de modos. Entonces, por ejemplo, démosle aquí, diagonal O. Entonces aquí puedo ver cuáles son los modos que tengo yo abiertos. Si yo tengo 6 ventanas, aquí me va a decir qué ventanas son las que tengo abiertas. Si quiero crear una nueva, lo que hace es que me abre una ventana nueva. Entonces le doy otra vez, por ejemplo, MB51, por ejemplo. Y si aquí, por ejemplo, le doy diagonal O, ven de que me dice que tengo dos ventanas abiertas, una en creación de material y otra en lista de documento de material. ¿Sí? Entonces es muy útil aquí, entonces para estas digamos que claves que puedo usar en las transacciones. Y aquí me dan unos ejemplos. Finalizar la transacción actual y volver al menú de inicio, ¿verdad? Entonces fíjense que para volver al menú de inicio vamos a copiar eso con control C. Dicho sea de paso, para copiar algo simplemente le dan clic sostenido, ¿verdad? Arrastran el contenido y le dan control C, la letra C. Entonces venimos aquí, pegamos, creo que me dará un espacio ahí, listo. Entonces este es para salirme de la transacción en que estoy actual. Por ejemplo, si estuviera en MB52 otra vez, pegamos eso ahí, le doy enter y entonces él me lleva nuevamente a la transacción en donde estaba. Dicho sea de paso, ya que me apareció este mensaje acá abajo, quiero que hablemos un poquito de los tipos de mensajes que puedo recibir en SAP. Hay 3 tipos de mensajes. Tengo amarillos, que son advertencias. Esos yo al darle enter, yo puedo evadirlos. Y tengo verdes y rojos. Los verdes son simplemente informativos. Significa que el sistema solamente me dice de que se ejecutó algo, ¿verdad? O me devuelve un documento también. Y por ejemplo, cuando son rojos es que es un error, ¿verdad? Y el error generalmente, cuando es una transacción en la que estoy y me tira un mensaje rojo, significa que lo que va a hacer es que no me va a dejar pasar hasta que yo no arregle el problema que tengo. Bueno, entonces una vez pasado y entendido este menú, y bueno, el último, estas herramientitas, y le damos aquí en opciones, lo que permite aquí es hacer diferentes, en este caso, opciones que tengo disponibles en el SAP GUI.
Por ejemplo, justamente este de diseño interactivo y parametrizaciones de tono, si ustedes tienen activo esto, lo que va a hacer es que cada vez que estemos trabajando el sistema hace como soniditos. Si no quieren que el sistema haga esos sonidos, simplemente desactiven aquí, le dan tomar y le dan OK. Entonces ya el sistema queda calladito, si no anda haciendo esos chui, 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 o soniditos que hace cada vez que uno le da clic o termina una transacción. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos sacar de aquí? Bueno, muy importante los favoritos. Cada vez que yo voy trabajando en el sistema, me doy cuenta de las transacciones que más voy a estar utilizando según el rol que yo protagonizo en la empresa. Entonces, por ejemplo, un almacenista, ¿verdad? Es muy común que necesite la transacción MB52, que es para visualizar inventarios. Entonces, ¿cómo agrego un favorito aquí? Bueno, hay varias maneras. La primera, si le damos clic derecho encima y le damos insertar transacción, el sistema me dice qué transacción es la que quiero dejar en mi favorito. Entonces, esta es la que es la más común para los almacenistas, que es la MB52. O sea, darle ahí. Me dice que es listado de stocks. Otra transacción, si le dan clic derecho y vuelven a darle insertar transacción, es la MMDE. ¿Sí? Damos enter y es resumen de stocks. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo dos transacciones que más voy a estar utilizando en el sistema, ¿sí? Y, por ejemplo, yo puedo organizarlos aún más. Si yo le doy clic derecho encima de favoritos, si se fijan, hay una opción de insertar carpeta. Entonces, por ejemplo, si yo necesito una carpeta que se llama stocks, entonces creo esa carpeta, ¿sí? ¿Y cómo hago para llevar esas transacciones ahí? Bueno, simple, le damos clic encima una vez, le damos clic sostenido y ven cómo se hace como una figurita abajito del cursor del mouse, ¿verdad? Entonces suelto y eso automáticamente me lo ingresó dentro de la carpeta. Vamos a jalar esta también, clic sostenido, vuelvo a dejarlo caer encima de stocks. Y si yo minimizo stocks, ven que las dos transacciones están efectivamente ahí dentro, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo quisiera insertar otra transacción, que es la MB51, para ver los documentos, también ven que ya me la deja adentro de la carpeta, porque yo cuando yo quise insertar, le di encima de la carpeta, le di clic derecho y le di insertar transacción. También yo puedo volver a insertar una carpeta dentro de stocks, si yo quisiera organizar esto aún más. Si yo quisiera, por ejemplo, que el resumen de stock esté de primero, bueno, le doy clic sostenido y lo dejo caer encima de stocks nuevamente y él me lo sube, ¿sí? O quiero eliminar una transacción que ya no lo ocupo, bueno, le doy clic derecho encima de una transacción, le doy borrar favoritos, o no sé si se fijan aquí como una estrellita con un basurerito acá. Esto también es el equivalente, entonces le doy ahí y ven que me lo elimina, ¿sí? También lo puedo agregar aquí, ven, añadir a favoritos si quiero añadir una transacción sin ningún problema. El otro método para agregar una transacción es que si ustedes están navegando aquí en el árbol, véase que nuestro árbol es todos los procesos que tiene la empresa. Fíjense que la empresa tiene oficinas, tiene un área logística, tiene un área de finanzas, recursos humanos, sistemas de información, o sea, reportes. Entonces, por ejemplo, si alguien es un almacenista, eso está dentro de logística. Entonces, le dan clic ahí. Y yo lo que quiero es que ustedes entiendan la lógica de cómo buscar una transacción. Si yo, por ejemplo, quiero buscar una transacción de inventarios, ¿verdad? Fíjense que dentro de todas estas carpetas hay una que dice gestión de materiales. Recuerden que dentro de un inventario, de un stock, lo que estoy gestionando es un material. Entonces, bueno, vamos a entrar aquí. Y fíjense que dentro de aquí hay otra que dice gestión de stocks. ¿Ven? Entonces vamos a abrir esa otra vez. Y, por ejemplo, puedo movimientos de mercancía, documentos de material, reservas. Pues este es muy importante también. Digamos, bueno, yo quiero ver reservas. Entonces clic de ahí. Y fíjense que aquí ya me da la opción de crear, modificar, visualizar reservas, gestionar reservas, efectuar el picking de reservas o listas de reservas. Si yo quiero ver, por ejemplo,
todas las reservas que tengo como almacenista, este es muy importante para ustedes. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic encima y le doy clic sostenido, yo la puedo llevar a mis favoritos de stock. ¿Sí? Simplemente la suelto y ya me la llevo. Entonces esa es otra manera de agregar favoritos en el sistema. Entonces, esto es muy importante, cómo buscar una transacción, ¿verdad? Eso es una de las cosas que más van a estar haciendo al inicio porque desconocen las transacciones. Entonces, lo más importante es cómo utilizar nuestro árbol de SAP, ¿sí? O si alguien es de producción, por ejemplo, bueno, entro aquí a producción. Si por ejemplo es un dato maestro que deseo ver, bueno, entonces me voy aquí a datos maestros. O por ejemplo, si es una hoja de ruta o un puesto de trabajo, entonces, un puesto de trabajo, entonces abro aquí, otro puesto de trabajo, entonces ya encuentro crear un puesto de trabajo o visualizar un puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante, ¿sí? Ahora, en el siguiente video vamos a ver la funcionalidad de búsquedas, ¿sí? A través del match code, que es este botoncito que se le abre a uno cada vez que le das clic encima de un campo, ¿sí? La función de match code. Y vamos a ver todo lo que es la funcionalidad de reportes, ¿verdad? Y selecciones múltiples y otras opciones que tenemos en cuanto a la navegación básica. Bueno, espero que les haya gustado este video, ¿verdad? Denle like si les gusta o si les encantó, suscríbanse al canal y les agradezco por su atención. Chao.